Hola a todos, mi nombre es Natalia Posadas, soy jefe de trabajos prácticos de la Cátedra de Diagnóstico por Imágenes de la Facultad de Medicina de la sede UNSA. Vamos a compartir esta clase del rol de las imágenes en la valoración de la patología ginecológica. ¿Cuáles son los métodos por imágenes que podemos llegar a utilizar? RX simple, contrastada, ecografía, tomografía computada, resonancia magnética. Ahora vamos a ver qué papel tiene cada uno para la valoración de la patología ginecológica. La radiología simple tiene muy poca utilidad para la valoración de la patología ginecológica. Uno de los usos, vamos a describirlo ahora con un ejemplo. Se trata de una paciente de 38 años que se había realizado una ecografía ginecológica para control del DIU. En el examen ecográfico no habían logrado identificar el dispositivo intrauterino dentro de la cavidad endometrial y por lo tanto le solicitaron esta RX de abdomen. Cuando revisamos la pelvis menor vemos que efectivamente existe una imagen radiopaca con morfología en T que corresponde al dispositivo intrauterino que efectivamente estaba dentro del cuerpo de la paciente. La pregunta es si estaba o no dentro de la cavidad endometrial. Como en la ecografía ginecológica no habían logrado encontrar el DIU, decidieron realizar una tomografía computada. Las tres primeras imágenes corresponden a cortes axiales y la última corresponde a una reconstrucción coronal. En la segunda imagen vemos que hay una flechita de color anaranjado. Esta flecha lo que nos está indicando es dónde está localizada la cavidad endometrial y vemos que el dispositivo no se encuentra allí. No sé si alguien puede identificarlo. Efectivamente, acá con círculos rojos lo señalamos en las diferentes imágenes. Lo observamos como una imagen de alta densidad, de densidad metálica, y que se encuentra localizada fuera de la cavidad uterina. Es un caso de migración de un DIU. Nuevamente, tomografía computada. En este caso tenemos reconstrucciones sagitales. Con flecha anaranjada estamos señalando la cavidad endometrial como una línea hipodensa. Y en la segunda imagen, con el círculo rojo, señalamos la localización de esta imagen de alta densidad que se correspondía con el dispositivo intrauterino migrado de la paciente. Entre los estudios contrastados de utilidad para la valoración de la patología ginecológica se encuentra este estudio que es la histerosalpingografía. En esta imagen podemos ver un área radiolúcida en topografía de la vagina que se produce por la presencia de aire al introducir el espéculo. Vemos además dos elementos metálicos. Uno corresponde a la pinza erina o pinza de Pozzi que sostiene el hocico de Tenca y permite traccionarlo durante el estudio. Y la otra es una cánula metálica que tiene una pequeña oliva a través de la cual se va a administrar el medio de contraste. Vemos cómo el contraste va tiñendo la cavidad uterina. Primero el cuello, después el istmo, después el cuerpo y luego las trompas, para finalmente observar el pasaje del medio de contraste a la cavidad uterina y así podemos decir que existe una prueba de Cote positiva y esto significa que las trompas son permeables. Ahí vemos el volcado dentro de la cavidad. Pasamos al siguiente método, que es la ecografía y que para la valoración de la patología ginecológica tiene un rol fundamental. Vemos dos imágenes. La primera es una ecografía realizada con transductor suprapúbico. Vemos en la parte superior de la imagen la morfología típica de dicho transductor. Y en la segunda imagen, una ecografía realizada con un transductor transvaginal, viendo también la morfología típica de este transductor, que es mucho más pequeño y no nos permite ver la vejiga. Acá les señalo con letras lo que es anterior, posterior, superior e inferior en el cuerpo de la paciente para que se ubiquen, y en ambas imágenes vemos un corte longitudinal del útero. En la primera imagen vemos además por delante del útero la vejiga como una imagen anecogénica con refuerzo acústico posterior. En la segunda imagen realizada con transductor transvaginal no vemos la vejiga
De hecho, preferimos pedirle a la paciente que orine antes de hacer el estudio para poder ver mejor las estructuras. Marcamos también con letra R el recto y en ambas imágenes podemos apreciar el útero en un corte longitudinal. Con esta línea violeta les delimito el cuerpo hasta donde llega y con línea verde el cuello. Con la flecha naranja vemos en la primera imagen un endometrio fino en fase proliferativa temprana y en la segunda imagen vemos un endometrio algo más grueso y perecogénico en una fase secretora. Les pongo una imagen más para identificar este último tipo de endometrio, que es el endometrio periovulatorio con su morfología típica trilaminar. Es también una ecografía transvaginal, pueden identificar la morfología del transductor. En esta imagen podemos recordar cómo se visualizan los ovarios, en la primera imagen mediante ecografía suprapúbica y la segunda mediante ecografía transvaginal. Se visualizan como imágenes ovoideas, hipoecogénicas sólidas, con múltiples imágenes anecogénicas que representan a los folículos con contenido líquido en su interior y que habitualmente se localizan en ambas áreas anexiales. Por último, este método, que es la resonancia magnética, que tiene un rol importantísimo en la valoración de la patología ginecológica, con una gran capacidad de resolución y de diferenciación tisular, sumado a la ausencia de radiaciones ionizantes durante la realización del estudio. Permite una valoración detallada de la patología ginecológica. Y la vamos a ver en numerosos ejemplos a lo largo de la presentación. Esta secuencia es una secuencia T2. Vemos que el líquido tanto de la vejiga como el líquido cefalorraquídeo son hiperintensos, siendo la secuencia T2 una de las más importantes para valorar la pelvis femenina. Luego de esta breve introducción vamos a empezar a desarrollar brevemente la patología ginecológica más frecuente, empezando por las malformaciones congénitas. Las malformaciones uterovaginales congénitas derivan de un defecto en la formación, fusión o reabsorción del tabique de los conductos de Müller en los diferentes pasos del desarrollo embrionario. Son entidades clínico-patológicas causantes de problemas en la fertilidad y tienen una prevalencia aproximada en el grupo de pacientes en edad fértil entre un 21 y un 67% según diferentes series. Su forma de presentación más habitual consiste en la existencia de amenorrea primaria e infertilidad. Y un 25% aproximadamente del total de casos se ha asociado con alteraciones renales o urológicas. En esta diapositiva repasamos brevemente la clasificación de la Sociedad Americana de Fertilidad. En el grupo 1 están las hipoplasias o agenesias, en el grupo 2 el útero unicorne, en el grupo 3 el didelfo, en el grupo 4 el bicorne, en el grupo 5 el septado, en el grupo 6 el arcuato y en el grupo 7 las malformaciones relacionadas con dietilestilbestrol, que es un estrógeno que se utilizaba antiguamente para prevenir abortos, partos prematuros u otras complicaciones del embarazo y que aún está disponible en algunos países en desarrollo. Este estrógeno se relacionaba con la aparición de anomalías del aparato genital. Dentro de los estudios por imagen iniciales de las anomalías uterovaginales congénitas se encuentra la histerosalpingografía. Se considera el gold standard para evaluar la permeabilidad tubárica. Además, aporta información importante respecto a la morfología de la cavidad uterina. Sin embargo, no delimita el contorno externo del útero, y esto es una limitación. Siendo otra limitación importante de este tipo de estudios la presencia de radiación ionizante en pacientes jóvenes. Este primer ejemplo, ¿qué les parece? ¿Es un útero normal o tiene alguna anomalía?
Vemos que existe una sola cavidad uterina con morfología alargada, con la presencia de una sola trompa, que es la izquierda, que se encuentra permeable. Este tipo de anomalía se denomina útero unicorne. Y vemos que esa única trompa permeable presenta una prueba de COT o de COT positiva unilateral izquierda. Es decir, que está permeable. Vemos otro ejemplo de histerosalpingografía. ¿Qué les parece esta imagen? Vemos que se opacifican dos cavidades uterinas que tienen una morfología fusiforme, alargada. Se ven dos trompas con prueba de COT o de COT positiva bilateral, es decir, que esas dos trompas están permeables. Este tipo de anomalía se denomina útero bicorne. Nos ayuda a identificarlo el reconocimiento de dos cuernos divergentes y un ángulo bicornual mayor de 110 grados. Ahora vamos a ver un ejemplo de una anomalía congénita del útero visible por ecografía transvaginal. ¿Qué le parece? ¿Alguien se anima a decir algo? Hay algunas cositas que ya están marcadas en la imagen. Esto es una ecografía ginecológica realizada con transductor transvaginal. Y lo que estamos viendo es un corte transversal del útero. ¿Y qué podemos identificar? En principio, con el número 1 y número 2 existen dos imágenes hiperecogénicas redondeadas que corresponden a dos cavidades endometriales. Seguimos avanzando en la imagen, recorriendo un poco el útero. ¿Y qué apareció acá? En una de las cavidades endometriales se visualiza la presencia de una imagen anecogénica con otra pequeña imagen hiperecogénica que corresponde a un saco gestacional con un embrión. Esta paciente cursaba un embarazo en uno de sus cuernos. Es un útero bicorne con una gestación. Acá tenemos un cuerpo, el otro cuerpo, un endometrio y la cavidad endometrial con el saco gestacional. Vamos a ver ahora un ejemplo de malformación congénita mediante resonancia magnética. Estos son cortes axiales, secuencia T2, localizadas a nivel de la pelvis. En ambas podemos ver el útero. Identificamos con estas flechas anaranjadas dos cavidades endometriales hiperintensas en T2, un septo central hipointenso. Vemos que se extiende distalmente hasta alcanzar el cuello uterino. Con la línea verde les marco lo que es el cuerpo y con la línea de color violeta lo que es el cuello uterino. Se corresponde con un útero septado completo. Vemos que a diferencia del útero bicorne que habíamos visto en la histerosalpingografía, donde los cuernos eran divergentes, en este caso los cuernos están mucho más próximos. En la resonancia además podemos evaluar la superficie externa del fondo uterino, que usualmente es convexa, pero puede ser en algunas ocasiones plana o ligeramente cóncava, pero menor a 1 centímetro. El útero septado es la anomalía congénita más frecuente. Les dejo este cuadrito donde se describen algunas de las características, tanto en histerosalpingografía como en resonancia magnética, que nos permiten diferenciar entre un útero septado y un útero bicorne. A continuación vamos a pasar a evaluar la enfermedad del endometrio. Vamos a describir primero la patología benigna del endometrio. En este caso les muestro una paciente con hiperplasia endometrial. Sabemos que la hiperplasia endometrial se caracteriza por una proliferación excesiva del endometrio con una proporción mayor entre glándulas y estroma respecto al endometrio normal. Y entonces la imagen que vamos a encontrar por ecografía es esta, de un endometrio
engrosado con múltiples imágenes de tipo quísticas en su interior o anecogénicas. Luego la histología dirá si la hiperplasia es simple, es decir, sin células atípicas, o si es una hiperplasia que tiene además células atípicas. Y el tratamiento dependerá de la edad de la paciente y de las características histológicas de la lesión. Continuamos con la patología benigna del endometrio. Vamos a ver ahora un caso de un pólipo endometrial. Histológicamente, los pólipos se definen como una protrusión nodular benigna sobre la superficie endometrial constituida por glándulas, estroma y vasos sanguíneos. Y esto es muy parecido a lo que vemos por ecografía. Vemos un sector de endometrio que se encuentra engrosado, no es difuso sino focal, el tamaño es muy variable y cuando le ponemos el Doppler lo que podemos identificar es la presencia de un pequeño vaso sanguíneo central. El potencial maligno de un pólipo endometrial varía entre un 0,8 a un 8% según las distintas series. Existe consenso en que el riesgo de cáncer subyacente aumenta con la edad y con el sangrado, siendo estos los factores de riesgo de malignidad más conocidos. Existen otros factores de riesgo oncológico, entre los que se mencionan la hipertensión, la diabetes tipo 2, el uso de tamoxifeno, la obesidad, un tamaño mayor a 15 milímetros, edad mayor a 60 años. Continuamos con la patología benigna del endometrio. Vamos a describir ahora la adenomiosis, que constituye una condición común en mujeres en edad reproductiva, más bien en los años tardíos, y consiste en la presencia de glándulas y estroma endometrial dentro del miometrio asociado a una reacción hiperplásica e hipertrófica del mismo. Clínicamente puede manifestarse con dolor pelviano crónico, dismenorrea, dispareunia, menometrorragia o trastornos de la fertilidad. Vemos acá un ejemplo de una ecografía ginecológica transvaginal. La primera impresión que tenemos es de un útero con un aumento difuso en su tamaño, globuloso, pero no vemos la presencia, no identificamos miomas. Si analizamos la ecoestructura miometrial, vemos que está distorsionada, que es heterogénea, que tiene zonas con disminución o con incremento en la ecogenicidad. En algunos casos podemos ver pequeñas imágenes quísticas, anecoicas, de tamaño variable distribuidas en el miometrio. Y cuando analizamos más en detalle, vemos que la pared del miometrio presenta sectores de engrosamiento asimétrico. Hay una pared que está más engrosada que otra, marcamos acá con línea verde. Y la suma de todos estos hallazgos en ecografía nos tienen que hacer pensar en una adenomiosis. Vemos acá otro ejemplo de adenomiosis. A la izquierda de la pantalla, una ecografía ginecológica, en este caso es suprapúbica. Tenemos hallazgos muy parecidos a los que veíamos previamente, un útero aumentado de tamaño en forma difusa, no logramos ver imágenes compatibles con miomas. Vemos que presenta una estructura heterogénea con múltiples áreas hiperecogénicas, que tiene además un engrosamiento asimétrico de sus paredes. Esta misma paciente tiene un correlato con tomografía computada y con resonancia magnética, ambas a la derecha. A nivel superior la tomografía, que se ha realizado con contraste endovenoso, y abajo la resonancia magnética en secuencias T2. Empezamos a identificar algunas estructuras anatómicas. Con la letra B aparece la vejiga. En la imagen de resonancia magnética vemos que es hiperintensa porque la secuencia que estamos viendo es una secuencia T2. Vemos el líquido hiperintenso y la grasa también hiperintensa o brillante, blanca. Proyectado lateral y a la derecha de esta imagen que corresponde a la vejiga, vemos al útero en un corte axial, aunque un poco oblicuo. Y si lo comparamos con la imagen de ecografía, podemos identificar algunos hallazgos similares. Con la flecha verde señalamos lo que correspondería a la cavidad endometrial, y en la estructura miometrial podemos identificar múltiples imágenes redondeadas que en la tomografía son hipodensas y en la resonancia magnética hiperintensas en T2.
señalamos algunas con estas flechas anaranjadas. Y si medimos además el engrosamiento de las paredes, vemos que es asimétrico. Todos estos hallazgos nos hacen pensar en el diagnóstico de adenomiosis. Continuamos con la patología benigna. Vamos a ver ahora un caso de endometriosis. Vemos una ecografía ginecológica. Para que se ubiquen, estamos evaluando el ovario y observamos una imagen redondeada que genera algo de refuerzo acústico posterior, por lo que sospechamos que podría tener un origen quístico, pero no es anecogénica, sino más bien tiene múltiples ecos en su interior que característicamente son muy homogéneos. Cuando ponemos el Doppler color, vemos que no tiene vascularización. Se las marco acá con un círculo. Y lo más probable es que esta lesión corresponda a un endometrioma. Por supuesto que habrá que correlacionarlo con los antecedentes y la clínica de la paciente. La endometriosis se define como la presencia de tejido endometrial ectópico fuera del útero y según su localización tiene diferentes formas. Lo que estamos viendo es el endometrioma, que es la endometriosis localizada en el ovario con formación de quistes característicos secundarios a hemorragias cíclicas. Estas hemorragias son las que definen la presencia de estos ecos internos. Vemos otro ejemplo de endometriosis, en este caso evaluado por resonancia magnética. Es fundamental para comprender el comportamiento de las lesiones en resonancia magnética, identificar las secuencias, y en este caso tenemos primero una secuencia T2 donde el líquido es hiperintenso y la grasa también es hiperintensa. En la segunda imagen una secuencia T1 donde el líquido es hipointenso y la grasa hiperintensa. En la tercera imagen una secuencia T1 con supresión de la grasa donde el líquido sigue siendo hipointenso, pero hemos borrado la señal proveniente de la grasa, entonces se ve hipointensa. Y por último, un T1 con supresión de la grasa con administración de gadolinium, es decir, es igual que la secuencia anterior, solo que contiene contraste endovenoso. Podemos identificar en topografía del ovario izquierdo al menos 3 lesiones visibles en estas imágenes. Una de las lesiones está señalada con la flecha anaranjada y vamos a analizar su comportamiento. Es hiperintensa en T2, hipointensa en T1, no cambia su señal cuando realizamos supresión de la grasa, o sea que no contiene grasa, y no evidencia realce interno con el contraste endovenoso. Podría corresponder, entre otras cosas, a un quiste, una imagen quística. Pero las otras 2 lesiones señaladas con la flecha verde vemos que son ligeramente hipointensas en T2. En la secuencia de T1 vemos que es hiperintensa. Cuando realizamos la secuencia T1 con supresión de la grasa, vemos que persiste con la misma señal, es decir, que no tiene un componente graso. Si esta lesión fuese grasa, en la secuencia T1 FATSAT, que es la tercera imagen, deberíamos ver que pierde su señal, así como pierde la señal el tejido celular subcutáneo, por ejemplo. No es el caso de esta lesión, y además tiene el mismo comportamiento que otra pequeña lesión señalada también con la flecha verde en un sector lateral izquierdo. Existen pocas sustancias que muestran una señal hiperintensa en T1 FATSAT, es decir, en la tercera imagen existen pocas sustancias que manifiestan esta señal blanca o hiperintensa en T1 FATSAT. Una de esas sustancias es la sangre. Estas imágenes con contenido hemático corresponden a endometriomas ováricos y la secuencia T1 FATSAT es bastante característica, ¿sí? Si bien tienen también ciertos signos en otras secuencias, la secuencia T1 FATSAT, cuando vemos imágenes blancas en los ovarios en esta secuencia, tenemos que pensar en endometriomas. Continuando con la patología benigna del endometrio, voy a usar esta imagen de histerosonografía. Es una ecografía donde se administra a través de una cánula que está allí marcada
líquido en la cavidad endometrial. Normalmente la cavidad debería distenderse con el líquido, que está mencionado acá con la palabra suero, y en este caso vemos cómo persisten algunas finas bandas hiperecogénicas que contactan ambas caras endometriales y que corresponden a sinequias uterinas o cicatrices. Lo más común es que sean cicatrices post-legrado, pero pueden ser también posteriores a una EPI, por ejemplo. En este caso vemos también sinequias uterinas. Este es un estudio especial de histerotomografía. Es una tomografía computada donde se administra contraste dentro de la cavidad endometrial de manera similar a una histerosalpingografía, aunque un poco menos invasiva. Y vemos señalados con pequeñas flechas negras imágenes que se comportan como imágenes de defecto de relleno en la cavidad que corresponden a pequeñas cicatrices o sinequias. A la derecha de la pantalla, una reconstrucción tridimensional de este estudio. Este también es otro caso de una sinequia uterina visualizada por histerosalpingografía. Vemos cómo se rellena de material de contraste la cavidad uterina, pero existe una pequeña imagen de defecto de relleno lineal en el cuerpo uterino del lado derecho cercano al cuerpo que correspondió a una sinequia uterina. Vamos a hablar ahora un poquito de patología maligna del endometrio, en este caso de cáncer de endometrio. El cáncer de endometrio es la neoplasia ginecológica más frecuente en los países desarrollados. La mayoría se diagnostican en mujeres posmenopáusicas entre 55 y 65 años. Solo el 25% se presentan en mujeres premenopáusicas y el 5% en menores de 40 años. Se trata de una neoplasia que produce síntomas hasta en sus estadios más precoces, por lo que la mayoría se detectan en estadios iniciales al causar sangrado vaginal, que es el principal síntoma. Existen dos subtipos, un tipo 1 que es estrógeno dependiente, que es el más común y que tiene mejor pronóstico. Suelen ser de bajo grado y de tipo endometrioide, y puede desarrollarse como progresión de una hiperplasia, típica en menor medida o atípica con mayor frecuencia. Y este es el subtipo que en general se asocia a mujeres obesas, diabéticas, nulíparas, hipertensas o que tienen menopausia tardía porque es estrógeno dependiente. El tipo 2 es no estrógeno dependiente, tiene un peor pronóstico, no tiene relación con la hiperplasia endometrial. Suelen ser subtipos histológicos como el adenocarcinoma seroso, células claras u otros carcinomas de alto grado nuclear. En esta ecografía transvaginal vemos un endometrio marcadamente engrosado, heterogéneo. Si le ponemos el Doppler podemos observar que tiene vasos en su interior. En resonancia magnética, en estas secuencias T2, a la derecha vemos un plano sagital, mientras que la imagen de la izquierda de la pantalla corresponde a un axial del endometrio. No es una axial a la pelvis, sino una secuencia especial que se hace axial al endometrio. Y lo que podemos identificar en estas imágenes es que en el interior de la cavidad endometrial existe un tejido que muestra una señal isointensa en T2 homogénea. Vemos que no hay extensión hacia el miometrio, lo cual es un punto muy importante en la estadificación del cáncer de endometrio. El cuello uterino y la vagina son normales, no hay extensión. Tampoco se ven en estas imágenes adenopatías pelvianas ni lesiones omentales. Este es un caso de un cáncer de endometrio estadio 1A. Otras veces el cáncer de endometrio puede manifestarse, como en este caso, como una gran masa heterogénea que ocupa casi toda la cavidad uterina, con señal heterogénea, con algunos sectores levemente hiperintensos en T2, en otros sitios vemos algunas áreas de tipo quísticas o necróticas.
Vemos que la lesión se extendía hacia el cuello uterino, lo señalamos con la flecha de color verde. La flecha anaranjada señala además un área de solución de continuidad en la pared vaginal posterior, ahí la vemos nuevamente, y vemos que compromete a la serosa uterina. Todos estos son datos importantes que debe recibir el médico tratante que hacen a la estadificación de la paciente. Otra de las secuencias que es muy importante para la valoración de la patología tumoral es la secuencia de difusión que vemos a la izquierda de la pantalla con su coeficiente de difusión aparente o ADC a la derecha de la misma. Vemos que la lesión en estudio tiene restricción en difusión. Esto significa que es hiperintensa en difusión e hipointensa en ADC debido a su alta celularidad. Y otra de las secuencias sumamente importantes para la valoración de la patología tumoral es el contraste endovenoso. Recuerden que las secuencias de contraste endovenoso en resonancia magnética se estudian con T1 con supresión de la grasa. En este caso vemos como la lesión endometrial presenta múltiples áreas que realzan con el contraste endovenoso, como la señalada con la flecha verde, mientras que hay otras áreas, como la señalada con la flecha naranja, que no evidencian casi realce y que podrían traducir la presencia de cambios necróticos. Vamos a pasar ahora a estudiar la patología benigna del miometrio, empezando por los miomas uterinos. En esta imagen vemos que existen dos lesiones redondeadas, radiopacas, ligeramente heterogéneas, proyectadas en la pelvis menor. Cuando realizamos la tomografía computada vemos que se encuentran en topografía uterina y lo más común es que se trate de miomas calcificados. Los miomas uterinos son los tumores ginecológicos más frecuentes en las mujeres, presentándose hasta en el 30% de las mujeres en edad fértil. Histológicamente son tumores benignos compuestos por proliferación de fibras musculares lisas con escasa atipía celular y bajo número de mitosis, asientan sobre el miometrio y muestran bordes bien definidos y una pseudocápsula. En función del tamaño y su localización, la clínica de las pacientes con miomas es muy variable. En muchas ocasiones el diagnóstico de miomas uterinos es casual, estando las pacientes asintomáticas, mientras que cuando presentan síntomas los más frecuentes son sangrado uterino anómalo. Esto en general se ve con los miomas de localización submucosa. O puede haber síntomas derivados del efecto de masa que ejercen sobre las estructuras pélvicas, como por ejemplo síntomas urinarios o dolor. Esto se ve más en los miomas subserosos de gran tamaño. Y otro motivo de consulta puede ser la infertilidad, también más relacionada con los miomas submucosos. Esta es la clasificación FIGO de los leiomiomas según su localización, del 0 al 8. El 0 corresponde al mioma submucoso de crecimiento intracavitario, que tiene además un pedículo. El 1 es el mioma que tiene menos del 50% de su crecimiento intramural, submucoso. El 2 es también un mioma submucoso con el 50% más de crecimiento intramural. El 3 corresponde a un mioma 100% intramural, pero que contacta con el endometrio. El 4 es un mioma intramural. El 5 es un mioma subseroso que tiene el 50% o más de crecimiento intramural. El 6 es un mioma subseroso que tiene menos del 50% de crecimiento intramural. El 7 es un mioma subseroso pediculado. Y la categoría 8 es para otro tipo de leiomiomas, como por ejemplo el cervical. Continuamos con los miomas. Vamos a ver cuál es su apariencia ecográfica. Si bien es bastante variable debido a que pueden presentar diferentes tipos de degeneración, debido a que muchas veces tienen un crecimiento mayor y más rápido que su aporte sanguíneo. Y este tipo de degeneración a su vez puede ser de diferente etiología, como una degeneración hialina, quística, mixoide, degeneración roja, degeneración grasa.
y va a hacer que varíe la apariencia de los leiomiomas en los diferentes métodos. Sin embargo, su apariencia típica es la que vemos en esta ecografía. Este examen corresponde a una ecografía ginecológica transvaginal, pueden identificar el transductor. Vemos con flechas de color verde el miometrio, con las cabezas de flecha de color naranja señalamos una línea hiperecogénica que corresponde al endometrio, y en la pared posterior del útero vemos que existe una imagen redondeada, ligeramente hipoecogénica, de bordes definidos. La señalamos con el círculo de color violeta. Corresponde a un leiomioma con una apariencia típica. En esta resonancia magnética, en secuencia T2, sagital, vemos que la vejiga es hiperintensa, el líquido de la vejiga, la orina es hiperintensa y también la grasa. T2. Recuerden que habíamos dicho inicialmente que íbamos a usar bastante las secuencias T2 para la valoración de la patología ginecológica. Vemos este útero en anteversoflexión, si bien tiene una apariencia globulosa, y vemos que existe también algunos sectores de engrosamiento asimétrico con algunas áreas quísticas. Parece tener focos de adenomiosis, pero en este caso lo que queremos señalar es esta imagen que marcamos con el círculo de color violeta, que corresponde a un mioma. Esta es la apariencia típica en secuencias T2, hipointenso, redondeado, bien definido. Recuerden que esta apariencia puede variar de acuerdo a diferentes tipos de degeneración que pueden llegar a sufrir los miomas. Pasamos ahora al cuello uterino. Vamos a hablar de patología maligna, cáncer de cuello uterino. Sabemos que es una de las neoplasias ginecológicas más frecuentes, sobre todo en mujeres en edad fértil, que se encuentra íntimamente ligada al virus del HPV y que su incidencia ha ido disminuyendo en países desarrollados debido al uso masivo de métodos de screening como el Papa Nicolau, y que actualmente existe además la vacuna contra el HPV. Vemos acá dos imágenes de resonancia magnética, a la izquierda de la pantalla sagital T2, a la derecha axial T2. Con flechas verdes señalamos la lesión, que característicamente se manifiesta como pérdida de la señal hipointensa normal que tiene habitualmente el cuello uterino, y que es reemplazada por este tejido que es ligeramente hiperintenso en T2, que si analizamos las secuencias de difusión que dijimos que teníamos que mirar con especial interés en los pacientes en los que estudiamos patología oncológica, vemos que es hiperintenso, es decir, que brilla en difusión y que muestra caída de la señal o hipointensidad en ADC. Esto significa que tiene restricción a la difusión debido a su alta celularidad. Pasamos a revisar un poquito lo que es la enfermedad de las trompas. Dijimos que uno de los métodos más utilizados iba a ser la histerosalpingografía, que era el gold standard para evaluar la permeabilidad tubaria, y en esta paciente lo que vemos señalado con flecha verde es una obstrucción tubaria derecha asociada a dilatación de la trompa, a un hidrosalpinx, mientras que la trompa izquierda evidencia permeabilidad adecuada con volcado a la cavidad peritoneal, con prueba de COT o de COTE positiva señalada con la flecha de color anaranjado. Trompa izquierda permeable, trompa derecha obstruida con hidrosalpinx. Otra de la patología que afecta a las trompas con una frecuencia bastante alta es la enfermedad pélvica inflamatoria. Sabemos que en general se adquiere por vía ascendente, se considera de transmisión sexual, que supone el 24% de las consultas a la guardia de ginecología, pero la mayoría de las veces no requiere una conducta urgente. Clínicamente se manifiesta por dolor que se exacerba la movilización cervical, puede asociarse a flujo vaginal con mal olor. En estas imágenes de resonancia magnética, a la izquierda de la pantalla, secuencia T2, a la derecha, secuencia T1 con supresión de la grasa con gadolinio, vemos una imagen tubular hiperintensa en secuencia T2, hipointensa en secuencia T1, hasta ahí podríamos pensar que quizás tiene contenido líquido.
Vemos que tras la administración de gadolínio evidencia paredes gruesas que realzan con el contraste, pero cuando vamos a mirar las secuencias de difusión vemos que la lesión es hiperintensa en difusión e hipointensa en ADC, es decir, existe restricción a la difusión debido a que presenta un componente purulento, en este caso un Pio-Salpinx en el contexto de enfermedad pélvica inflamatoria. Pasamos ahora a la patología de ovario, empezamos con la patología benigna. Vamos a hablar primero de torsión anexial o torsión de ovario. La torsión anexial supone el 3% de las urgencias ginecológicas. Puede tratarse de una torsión completa o incompleta, con mayor o menor grado de compromiso vascular en función de la tensión sobre los vasos del pedículo torsionado. En los casos graves, la viabilidad del ovario puede estar comprometida si no se instaura un tratamiento rápido. El compromiso vascular suele ser inicialmente venoso y linfático y luego se produce la detención del flujo arterial. Es decir, que un examen Doppler con flujo arterial no descarta completamente la posibilidad de una torsión anexial, tanto por esto que explicamos recién como por la posibilidad de una torsión incompleta o intermitente. Lo que vamos a encontrar generalmente es un ovario aumentado de tamaño, el estromo ovárico puede estar heterogéneo, puede haber áreas hiperecogénicas con sectores de hemorragia, otras áreas hipoecogénicas por edema o por necrosis, el ovario puede estar en una situación anómala. Algunas veces en el Doppler se puede identificar el pedículo vascular torsionado, identificándose un signo de remolino. Puede haber también líquido libre en estadios avanzados. En este ejemplo que les muestro a continuación vemos una ecografía ginecológica suprapúbica. A la izquierda de la pantalla vemos el ovario derecho y a la derecha de la pantalla el ovario izquierdo. ¿Qué diferencias hay entre uno y otro? Principalmente el tamaño del ovario. El ovario derecho es mucho más grande respecto al ovario izquierdo. Además muestra un estroma bastante heterogéneo con algunas áreas hipo y otras hiperecogénicas. Algo que tienen en común los dos ovarios es que tienen folículos aumentados de tamaño. Esto se debe a que esta paciente estaba realizando un tratamiento de fertilidad con hiperestimulación ovárica. Además de la diferencia en el tamaño de ambos ovarios, siendo el derecho mucho más grande que el izquierdo, vemos que hemos puesto el Doppler en los dos ovarios y vemos que en el ovario derecho no existe flujo, mientras que en el ovario izquierdo el flujo está presente, confirmándose la sospecha de torsión anexial derecha en el contexto de hiperestimulación ovárica. Continuando con la patología benigna del ovario, vamos a ver las lesiones quísticas. Vamos a empezar con este ejemplo, con una ecografía suprapúbica, con letra B señalada a la vejiga, con letra U el útero, y proyectada hacia el área anexial derecha se visualiza una imagen redondeada, media aproximadamente 40 milímetros, de paredes finas, es anecogénica con refuerzo acústico posterior. La paciente estaba asintomática. Esta imagen es compatible con un quiste funcional de tipo folicular. Se desarrollan cuando un folículo maduro no ovula y no involuciona. Por resonancia magnética, las imágenes tienen características similares, se observan como imágenes redondeadas, hiperintensas en T2, hipointensas en T1, de paredes finas. En algunos casos, las pacientes con lesiones quísticas pueden desarrollar dolor agudo, a veces acompañado de peritonismo, y cuando hacemos la ecografía visualizamos una imagen quística con múltiples ecos en su interior, a veces adquieren un aspecto reticulado, secundario a la presencia de hemorragia intraquística. Vamos a ver ahora los quistes del cuerpo lúteo. Recordemos que el cuerpo lúteo se produce después de la ovulación por acción de la hormona luteinizante y que puede convertir al folículo dominante en cuerpo lúteo.
Se manifiesta ecográficamente como una imagen quística de pared gruesa y que típicamente al examen Doppler presenta esta vascularización periférica en anillo. Si existe falta de regresión, puede formarse un quiste del cuerpo lúteo. Continuando con la patología benigna del ovario, vamos a pasar a evaluar las lesiones sólidas. Entre ellas, una muy frecuente es el teratoma maduro. En esta ecografía ginecológica transvaginal vemos señalada con flecha verde el parénquima ovárico con algunos folículos y con una cabeza de flecha de color naranja, una lesión hiperecogénica, es así como se ve la grasa en ecografía. Tiene un área entre el parénquima y la lesión y el componente graso de la lesión, que es de tipo quístico, y vemos cómo el parénquima del ovario abraza a la lesión. Esto refuerza su dependencia ovárica. Recordemos que la grasa es uno de los principales componentes del teratoma maduro. Otra forma de presentación es con la presencia de estas imágenes redondeadas o esferas flotantes en el seno de una lesión quística. También teratoma maduro. Ahí mostramos el componente líquido de la lesión con flecha verde y con la cabeza de flecha de color naranja las esferas flotantes. En tomografía computada se presentan como lesiones en general bastante heterogéneas y que presentan típicamente un componente graso. Si medimos las unidades Hanfield al nivel de donde nos señala la flecha, podemos comprobar el origen graso de la lesión. Acá tenemos otra imagen ampliada también de tomografía computada. Señalamos con flecha verde el componente graso de la lesión y esta lesión tiene además un componente calcificado. A veces puede corresponder también a la presencia de dientes en el teratoma. Respecto a la patología maligna del ovario, les dejo la tabla IOTA, que es un criterio de correlación clínica ecográfica para distinguir entre masas anexiales benignas o malignas, y propone poner puntajes a cada uno de estos hallazgos, tanto clínicos como ecográficos. Incluye la edad, la presencia de ascitis, si es que encontramos una papila vascularizada, un diámetro del componente sólido de la lesión en milímetros, si tiene paredes irregulares, sombra acústica, si hay antecedentes familiares de cáncer de ovario, terapia de reemplazo hormonal, diámetro máximo de la lesión, dolor durante la evaluación, tumor de aspecto sólido, y en base a esto evalúa la posibilidad de malignidad de dicha lesión. También propone las reglas B o las reglas M. Las reglas B o de benignidad dice que para considerar benigna a una lesión debe incluir al menos una de las siguientes y ninguna regla M. Las reglas B son lesión unilocular, presencia de componentes sólidos donde el mayor tiene un diámetro menor a 7 milímetros, presencia de sombra acústica, tumor multilocular de bordes regulares con diámetro menor de 100 milímetros, sin señal Doppler color. Y las reglas M que dicen que para considerar maligno debe incluir al menos una regla M que incluye tumor sólido irregular, presencia de ascitis, al menos 4 estructuras papilares, tumor sólido multilocular de bordes irregulares con diámetro mayor a 100 milímetros, señal vascular muy intensa, puntaje color Doppler 4. En este caso vemos por ecografía una lesión quística con un gran componente sólido de tipo papilar que se correspondió con un cistoadenocarcinoma de ovario de tipo papilar. Vemos acá un ejemplo de cáncer de ovario por resonancia magnética. La flecha verde señala la lesión primaria localizada en el ovario derecho con áreas quísticas de tabiques gruesos con múltiples sectores sólidos. La flecha de color violeta muestra la presencia de lesiones sólidas a nivel del peritoneo compatibles con implantes. La flecha de color naranja evidencia la presencia de ascitis. La flecha de color verde claro muestra además un nivel líquido-líquido en el componente ascítico a nivel posterior, que podría traducir la presencia de un líquido más denso en el sector declive, podría ser sangre u otro tipo.
Mostramos acá con flecha roja el colon sigmoides con múltiples imágenes diverticulares. Esta es una paciente con un cáncer de ovario avanzado que tenía además lesiones metastásicas a nivel del hígado. Así es como se ve un cáncer de ovario por tomografía computada. Vemos en la imagen de la izquierda de la pantalla una gran lesión predominantemente quística, polilobulada, con algunos finos septos internos que se señalan con la flecha verde. No sé si llegan a verlos, se ven como unas finas imágenes lineales ligeramente más densas, pero en otros sectores los septos impresionan gruesos con áreas sólidas, como por ejemplo esta señalada con la flecha de color violeta. A la derecha de la pantalla vemos además la presencia de ascitis y de estas imágenes sólidas señaladas con la flecha roja compatibles con implantes peritoneales. Bueno, hasta acá hicimos un rápido repaso de algo que es muy amplio, que es la patología ginecológica. Espero que les haya sido de utilidad. Gracias por su atención y quedo a su disposición.